Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión tenemos nueva información de esta asignatura, pues bienvenidos. Y para este video hablaremos sobre los ensayos, ¿ok? Tengamos en cuenta que seguimos bajo la temática de las técnicas de estudio y por supuesto, en este caso los ensayos forman parte de una herramienta que fundamentalmente podemos utilizar para aplicarla en la vida cotidiana y también en el ámbito académico, por supuesto, ¿ok? En este caso, veamos, ¿qué son los ensayos? Un ensayo es un texto que principalmente nos explica, interpreta y evalúa un tema en concreto. También podemos decir que se caracteriza por resumir e informar sobre un determinado asunto, pero además tiene la característica de incluir opiniones propias, argumentadas también. Un ensayo también significa probar o practicar algo, ¿sí? Si nos preguntamos qué es un ensayo, también debemos entenderlo como algo que suele ser breve, aproximadamente 500 palabras, pero en realidad no hay una cifra fijada. Existen ensayos de una corta longitud y otros de una extensión mucho más grande. Una de las características principales reside en la interpretación que da el autor sobre ese tema, en donde sus propias opiniones y pruebas nos va explicando detalladamente un asunto en concreto. Además, es importante mencionar que, por supuesto, para desarrollar un ensayo hay quienes sugieren que la lógica juega un papel fundamental en los ensayos. Esto se debe a que a partir de estos textos se intenta convencer o demostrar algo a los lectores. Para ello es muy importante la manera en la que serán, en este caso, expuestas las ideas. Entonces, de esta manera suelen ser utilizados dos tipos de lógica. Por un lado tenemos la lógica deductiva, que requiere que en este caso el inicio del ensayo sea a partir de afirmaciones generales, las mismas que serán sustentadas a lo largo del texto gracias a la deducción, con demostraciones concretas. A partir de ello se intentará desarrollar la tesis. Por otro lado, también tenemos la lógica inductiva. En este caso, inicia con demostraciones concretas que luego permitirán inducir afirmaciones más amplias o generales. Se considera que este tipo de lógica es más eficaz para intentar convencer a alguien, ya que el lector descubre y comprende con claridad cómo se alcanzan las conclusiones. Además, referente a cómo poder redactar un ensayo, para eso es importante conocer cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta y cuál es la estructura también general. En el desarrollo de un ensayo se sugieren ideas propias y se implementan fuentes. Si bien la estructura del ensayo no es caracterizada por su rigidez, ya que no se limita de manera específica a estas tres partes. Sí, es bastante flexible la estructura que tiene un ensayo. En tal sentido, también una sugerencia que sí se puede tomar en cuenta es trabajar o manejar la información en base a estos tres aspectos. La introducción. En la introducción prácticamente se va a realizar la presentación del tema mediante la exposición de una hipótesis o postura sobre el tema central a entrever. También el objetivo del ensayo en sí mismo. Se aprecia la manera en la que posteriormente será tratado el tema por el autor, ya que explica brevemente el contenido y los subtemas que va a abarcar. Sería aproximadamente equivalente a un 10% del total de la extensión. Entonces, recordemos, se determina el objetivo del trabajo, se explica los antecedentes del tema, se define la organización que tendrá el ensayo y se incluye una idea innovadora o sorprendente para llamar aún más la atención. Entonces, recordando también que esto se sugiere que no sea más del 10% de la extensión total. Para el siguiente aspecto, en el desarrollo, es ahí donde se va a realizar la exposición y el análisis
donde se sugieren ideas propias y se reafirma a su vez el ensayo mediante la implementación de fuentes. Se profundiza también el tema desarrollado al utilizar una síntesis, un resumen o un comentario final. El contenido también comprueba y sostiene la tesis mediante una intensa argumentación que a su vez contiene preguntas que incitan al lector a reflexionar el por qué no ahondar más sobre el tema por su cuenta. Entonces ya le invita a que el lector pueda también involucrarse más y a su vez le deje, en este caso, la inquietud para poder investigar también por su cuenta. Entonces, en el desarrollo que hacemos, se hace un análisis comparativo de la situación, se profundiza en cada argumento, se aporta información de fuentes de confianza y se aclaran las dudas iniciales. Recordemos que en el desarrollo sería una extensión aproximada del 80%. Por último, tenemos también la conclusión o desenlace. Para finalizar, la conclusión se basa en la conjunción de ideas propias del autor sobre el tema, donde puede o no sugerir una solución al mismo por medio de la utilización de un cierre al desarrollo o anticiparse a las líneas de análisis para posteriores escritos. De igual manera también recordemos que en este punto debemos reafirmar las posturas iniciales planteadas en la introducción. Entonces, recordemos, en el desenlace se hace un resumen de las preguntas respondidas, se exponen las conclusiones a las que se ha llegado y se termina con un pensamiento interesante, impactante y con una pregunta para una futura investigación. En tal sentido, por supuesto, esto ocuparía también el 10% restante para completar la totalidad del ensayo. Finalmente, también debemos considerar que hay diferentes tipos de ensayos, entre los cuales destacamos el ensayo crítico, el ensayo literario, el científico y el argumentativo. Por supuesto que también se pueden nombrar otros tipos de ensayos, pero en este caso traemos estos 4 que son de los más utilizados, ¿no? El ensayo crítico expresa tus ideas, opiniones o puntos de vista. El ensayo literario pues busca plasmar ideas o reflexiones o críticas acerca de temas sobre la historia, filosofía, política, moral, etc. El ensayo científico, por su parte, combina la imaginación artística con el razonamiento científico, y el ensayo argumentativo tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Y es así como llegamos a la parte final de este video, no sin antes, como siempre, agradecerles a todos por siempre estar pendientes de nuestros contenidos, desearles muchos éxitos y será hasta una próxima oportunidad. Para todos, muchas bendiciones. Chao, chao.